Hola, hola, ¿qué tal amigos? Hoy te voy a estar enseñando cómo tú puedes importar de China y vender tus productos en la plataforma de Amazon FBA. Créeme que es una guía bastante completa, así que te invito a que te quedes hasta el final de este video y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, como puedes ver aquí estoy en Amazon Estados Unidos y quiero hacer un ejemplo 100% real. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, supongamos si nosotros buscamos pelota interactiva para perro, aquí como puedes ver, por ejemplo, tenemos este modelo que está aquí que se está vendiendo en $25. Ahí te lo enseño con la flecha. También, por ejemplo, está este otro modelo también y se vende en $45. Ahora, muchas personas dicen, bueno, pero ¿para qué yo compro en China o por qué razón tengo que comprar en China? Bueno, una de las ventajas de comprar en China y mandarlo a Amazon, vender los productos en Amazon FBA, es que pues en China tú puedes buscar proveedores que te den un precio económico y que tú puedas sacarle una ganancia. Por ejemplo, esta pelota de aquí en $45 y date cuenta cómo yo tengo la misma pelota que tú estás viendo aquí. Es lo mismo, si tú te das cuenta es el mismo diseño, lo único que cambia es que le pusieron a un perro, pero date cuenta cómo vemos el mismo diseño. Ahí lo tienes, igualito, tiene la huella acá, etcétera. Entonces viene siendo lo mismo y date cuenta cómo la puedes comprar en $6.90 y si llevas pocas piezas en $8.60. Pero la puedes revender. Aquí lo estamos viendo, las personas que venden este producto, date cuenta cómo la venden en $45 y ellos la compran hasta en $6.90. Incluso hay personas que la pueden comprar más barato. Date cuenta cómo es que funciona esta manera de importar los productos, ya sea si vendes en Estados Unidos o también en Amazon México, Amazon España. Por ejemplo, aquí estamos en Amazon México. Date cuenta cómo esta es la misma pelota, cuesta 378 pesos mexicanos. También acá tenemos esta otra que es muy vendida y esta es un poco más barata porque es, digamos que es un poquito más sencilla. Entonces ahí lo tienes amigos, realmente vale mucho la pena importar los productos y comenzar a venderlos en la plataforma de Amazon FBA. Ahora, dicho esto, vamos a ver lo primero que sería cómo tú encuentras productos y también cómo buscas proveedores en Alibaba.com. Ahora vamos a estar haciendo el ejemplo del producto que te enseñé de esta pelota interactiva para perros y pues vamos a entrar a Alibaba.com. Lo primero es que pues todo esté en inglés. Acá arribita lo puedes cambiar el lenguaje en inglés y la moneda esté en dólar, ya que esa es la configuración más óptima. Si no sabes inglés, no te preocupes, aquí está el traductor de Google. En este caso vamos a estar buscando pelota para perro interactiva, aquí lo vamos a copiar y simplemente amigos, aquí en este buscador que te aparece en la página principal, lo vamos a pegar y ya vamos a comenzar a buscar productos que nosotros queramos comprar para checar los precios, etcétera. Date cuenta cómo aquí ya nos empiezan a aparecer bastantes productos y lo primero que tú tienes que hacer, que es súper importante, es acá activar este filtro que se llama Triazuran. Recuerda que este filtro es para que Alibaba proteja tu compra, te van a proteger hasta $3,000. Si sucede cualquier problema, ellos te van a estar regresando tu dinero. Después de este filtro también te recomiendo activar este de proveedor verificado y proveedor verificado pro, ya que proveedor verificado significa que una empresa externa ha verificado toda la información del proveedor que nosotros estamos buscando, por lo tanto toda la información podemos decir que es 100% real porque pues ha sido verificada. Entonces podemos tener un poco más de confianza que todo lo que nos va a decir el proveedor acerca del producto, acerca de los precios, también acerca de la fábrica, los empleados que tiene, etcétera, es 100% real. Así que los voy a estar activando. Recuerda, primero es el Triazuran, después vamos a activar este que dice proveedor verificado y también te recomiendo el otro de proveedor verificado pro. Vamos a activar estos tres. Listo amigos, ahora sí ya procedemos a ver aquí los productos
Como puedes ver, tenemos varios modelos. De hecho, aquí tenemos este que está en Amazon México. Date cuenta cómo es el mismo producto, que se vende a 158 pesos mexicanos y en este caso vale menos de $1, lo cual está bastante bien. Le puedes sacar un pequeño margen de ganancia. Entonces aquí lo que vamos a estar haciendo nosotros, primero que nada, es fijarnos en la experiencia que tiene el proveedor. En este caso date cuenta que dice un año en la plataforma que lleva este proveedor. Yo no te recomiendo trabajar con proveedores que lleven un año. Generalmente siempre escoge proveedores de 4 años para arriba, porque con esto te aseguras que tengan experiencia ya en la plataforma. También aquí ves que tienen estos diamantes naranjas. Date cuenta como este tiene 2, lo máximo son 5. Por lo menos te recomiendo que tu proveedor tenga un diamante naranja. Los diamantes naranjas significa que el proveedor ha tenido muy buenas ventas este año. Por lo tanto, pues quiere decir que tiene también buena atención al cliente y ha tenido buenas ventas, súper importante. Y una vez checando todo esto, pues ahora sí nosotros lo que vamos a estar haciendo es dando como una pequeña revisión de cuáles nos interesan más. Aquí nosotros podemos ver las imágenes, tú las puedes ir cambiando. Por ejemplo, este proveedor está verificado, tiene 5 diamantes, 4 años en la plataforma, lo cual está muy bien, me parece excelente. Ahora también otro punto que debes de ver es este apartado que dice orden mínima. Esto depende del proveedor. En este caso, la orden mínima, el pedido mínimo que puedes hacer son 600 piezas y así cada proveedor va a tener su orden mínima. Por ejemplo, aquí está la orden mínima son 100 piezas. Date cuenta cómo es un poquito más caro este proveedor. La orden mínima son 2 piezas, $0.90, me parece muy buen precio y así vamos a ir revisando, amigos, para ver cuál nos interesa. Por ejemplo, amigos, supongamos que nos interesaría este producto que te enseño con la flecha. Vemos que está verificado, tiene 5 diamantes, 13 años en la plataforma, tiene también 4.9 calificaciones de 5 y todo esto está basado en 111 reviews. Estas reviews más adelante tú las puedes leer. Te recomiendo que te tomes el tiempo de leerlas, porque cualquier detalle con el proveedor aquí las personas también lo comentan. Entonces, como puedes ver, es un proveedor que cumple con todos los criterios que yo te he comentado y ahora simplemente lo que vamos a estar haciendo es darle clic para ver más información acerca de este producto. Acá te aparece el nombre, también tenemos las imágenes. Muy importante que tú veas todas las imágenes para ver qué tal está el producto, etcétera, y estés 100% seguro de lo que tú quieres comprar. Aquí date cuenta cómo te están diciendo que la orden mínima son de 100 piezas y también tienen acá variaciones. Por ejemplo, aquí este proveedor tiene el color azul y el color rojo. También recuerda que va a depender de cada proveedor. Y pues acá abajito tenemos esto de detalles del pago, que está protegido con Trade Assurance, súper importante. Después acá en la parte de abajo tienes los atributos o las especificaciones técnicas muy específicas del producto. Esto es súper importante porque aquí te viene el material, la aplicación de ese producto, el país de origen, el nombre de la marca, el modelo. Todo esto para ti es muy importante, ya que si el producto necesita algún certificado también es importante que lo puedas ver. Entonces aquí toda esta información súper importante que la leas, porque pues va a depender ahora sí que del producto que tú compres, dependiendo la calidad, etcétera. También aquí, por ejemplo, dice packing details, es decir, los detalles del empaquetado, y acá te está diciendo cómo viene una pieza y viene en una caja. Y te las mandan 50 piezas, te la mandan en una caja grande de cartón. Entonces todo esto es muy importante. Y aquí tienes esta tablita que se llama lead time. Esto significa, por ejemplo, si tú llevas de 1 a 100 piezas, te van a tardar 7 días en hacerte el producto. Si tú llevas más de 100 piezas, te van a tardar 15 días. Si llevas más de 1000, te tardan 20 días. Y si llevas más de 5000 piezas, tienes que hablar con ellos. Entonces, esta tablita es súper importante para que luego cuando tú hagas el pedido, pues ya tú sepas más o menos cuánto tardan ellos. Simplemente, pues ya vas a saberlo y ya no vas a estar preguntando. Entonces ya tú te programas.
También amigos, aquí tenemos lo que son los samples o las muestras y date cuenta cómo este proveedor dice que para las muestras tú tienes que ordenar mínimo 5 piezas. Recuerda que generalmente casi todos los proveedores lo manejan por una pieza, pero como este producto es pequeño, pues te dicen que 5 piezas y el total por las 5 piezas serían $5. Recuerda que las muestras siempre va a ser lo más caro que vas a comprar, ya que solamente estás llevando una pieza. Acá abajito tenemos lo que es customization, es decir, si tú lo quieres con un logo, te tienes que comprar al menos 500 piezas. Si lo quieres, por ejemplo, que el paquete venga con algún logo, etcétera, igual 500 piezas. Y también si quieres que le pongan alguno que otro gráfico, etcétera, igual 500 piezas. También es muy importante porque hay empresas que ya tienen su logo y quieren que el logo vaya en el producto. Entonces aquí tenemos todos esos parámetros que te pide el proveedor. Después tienes lo que son rating y review. Es muy importante que aquí tú leas lo que son los reviews que las personas han puesto. Tienes la review del producto y tienes la review de la tienda. Entonces, muy importante que te tomes el tiempo para leerlos. También acá en la parte de abajo vemos la información acerca del proveedor. Date cuenta cómo acá te aparece el nombre y aquí te está diciendo que es pues un fabricante de esos productos. Recuerda que hay dos tipos de empresas, los fabricantes como este de aquí y lo que son trading company. Las trading company generalmente te lo venden un poquito más caro porque prácticamente ellos le compran a la fábrica. Entonces lo que son los fabricantes como estos te pueden dar un mejor precio. Yo te recomiendo que si tú vas a comprar muchas piezas, te vayas con fabricantes, y si vas a comprar pocas piezas, comiences comprándole a una trading company, ya que con ellos le puedes comprar desde una pieza. Esa es la diferencia. Después aquí, como puedes ver, tenemos lo que es el rating 4.9 de 5, está bastante bien. También on time delivery, es decir, 99%. Si ellos te dicen que te lo entregan en 7 días, 99% van a cumplirlo, lo cual está muy bien. Responden en menos de 3 horas. Cuántos empleados tienen, lo que es la fábrica, tienen 5.500 metros cuadrados. Cuánto han vendido, más de $1.700.000, lo cual está bastante bien. Acá los principales servicios que ellos ofrecen, también lo que es la calidad de control, etcétera. Entonces todo esto es súper importante, amigos, también que lo podamos leer. Y aquí abajito tienes esto que dice ver perfil. Si tú le das clic, te va a abrir otra ventana y aquí tú vas a poder ver el perfil de la empresa, el perfil de la compañía. Entonces acá abajito vemos lo que es el performance y aquí tienes esto que es súper importante. Como puedes ver, ahí te aparece una palomita de color azul. Esto quiere decir que es la información que está verificada. Ok, si le damos clic aquí abajito, vamos a ver todo lo que está verificado de esta empresa. Lo que está así como en oculto quiere decir que no se ha verificado, por lo tanto no podemos confiar en esto. Más sin embargo, todo lo que está en azul, acá que tiene el check azul, quiere decir que ya se verificó y que es 100% real. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en el servicio tienen esto verificado, en la calidad de control, en las certificaciones también tienen esto verificado. Entonces en el caso de esta empresa me parece muy bien. La mayoría de las cosas las tiene lo que son certificadas y también las tiene verificadas, lo cual está bastante bien. Y recuerda que si quieres acceder a una lista de más de 200 proveedores ya verificados, listos para que tú puedas importar y comenzar tu negocio, y además de esto vas a obtener ideas de productos rentables para que tú los puedas vender en Amazon FBA, Mercado Libre, Facebook, Instagram o incluso en tu negocio local. Si quieres acceder a todo este pack, créeme que está a un precio súper barato. Te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video para que lo puedas checar y continuamos. Ahora, también otro punto muy importante que tú puedes ver aquí es pues las fábricas, cómo son por dentro. Date cuenta cómo te ponen videos, cómo te ponen aquí las oficinas con su logo. Todo esto nos ayuda a nosotros para poder pues tomar la decisión de poder trabajar con ellos, lo cual está bastante bien porque nos da
pues un poco más de confianza, ¿no? Entonces en este caso pues a mí me da confianza ver estas fotos pues porque son 100% reales. Ahora aquí en la parte de abajo, como puedes ver, pues vemos igual lo que es el overview, te viene toda la información de la empresa y aquí hay un punto muy importante que te viene esto verificado por y te da el nombre de la empresa que verificó toda la información de este proveedor. Tú puedes descargar el reporte, yo te recomiendo que lo hagas porque en el reporte va a venir toda la información de la empresa y también va a venir cuándo vence el reporte. Si por ejemplo tú ves que ya venció, pues te puedes cambiar con otro proveedor ya que la información realmente todavía no está actualizada. Entonces te recomiendo realmente descargar el reporte. Viene toda la información de la empresa, cuántos empleados, cuántos lenguajes maneja, años en la industria, absolutamente toda la información de la empresa. También amigos, hasta acá, hasta lo último, ves que aquí nos marca lo que son las reviews de la tienda y pues yo te invito a que las puedas leer todas, muy importante para cualquier detalle pues tú aquí lo puedas leer, ¿no? Entonces igual amigos, acá nosotros en la parte de arriba se me olvidaba decirte que tú puedes ver pues en qué se especializa esta empresa, este proveedor. Acá dice principales productos, date cuenta cómo se especializan más que nada en productos para perros. Entonces muy importante, esto que vemos aquí pues realmente es la tienda que ellos tienen dentro de Alibaba. Incluso acá donde dice productos tú puedes ver todas las categorías exclusivas de esta tienda, de este producto. Entonces aquí, como puedes ver, tienen todos estos productos a la venta y pues ya tú puedes ir seleccionando cuál quieres para ver pues más información. Entonces aquí regresamos amigos al producto que nos interesó, recuerda que es este. Y si nosotros seguimos bajando, vamos a seguir viendo toda la información del producto. Date cuenta cómo nos ponen imágenes, lo cual está muy bien, etcétera. Y una vez que tú revises todo lo que yo te comenté, amigos, ahora sí debes de tomar la decisión si trabajar o no trabajar con ellos. Yo te recomiendo seleccionar por lo menos unos 6-7 proveedores, contactarlos y al final decide con cuál te vas a quedar. Entonces aquí lo que sigue es contactar al proveedor. Vas a darle clic acá donde dice contactar suplir. Entonces aquí se te abre esta ventana del chat y aquí debemos de escribir el mensaje que le vas a mandar al proveedor. Aquí yo he escrito un mensaje de ejemplo, si quieres también lo puedes hacer. Hola, mi nombre es Andrés y me interesa comprar 100 piezas de este producto y le hago una pregunta: ¿qué precio tiene cada pieza? ¿Cuánto cuesta el envío para Estados Unidos? Código postal, quiero que me cotices con FedEx, DHL, UPS. Entonces ya el proveedor te va a mandar cuánto te lo va a estar dando por pieza y también te va a cotizar el envío. Todo esto es súper importante para que tú veas si te conviene o no te conviene. E igual así tú le puedes mandar el mismo mensaje a los otros proveedores para ver cuál más o menos te anda dando el mejor precio. Entonces una vez que ya tú le mandes este mensaje, va a comenzar la negociación con el proveedor. Entonces comienzas tú a platicar con él, etcétera. Y una vez que tú quieres de acuerdo con él, pues que realmente le vas a comprar, etcétera, ahora aquí por el chat tú le tienes que decir que te mande una factura pro forma y esta factura pro forma es para verificar todo el trato que tú hiciste con el proveedor. La factura pro forma va a venir toda la información que tú quedaste de acuerdo con él. Ahorita vamos a estar viendo un ejemplo. Entonces recuerda que por el chat te va a mandar la factura pro forma. Es un documento en PDF en donde va a venir en este caso la dirección del proveedor. También va a venir a quién se lo van a enviar y tiene que venir tu nombre, a qué domicilio te lo van a estar enviando, el número de la factura, lo que es la fecha, el número del pedido, la fecha de vencimiento y lo más importante va a venir lo que es el checklist o lo que te va a incluir, por ejemplo, la cantidad de producto que tú vas a llevar, la descripción del producto, también el precio por pieza de cada producto y te van a estar dando el total del producto. Otra cosa que también viene es la condición y la forma de pago. Por ejemplo, si tú quedaste con el que vas a pagar por transferencia, pues aquí te lo tienen que poner. Todo esto es muy importante porque esta factura pro forma tú la vas a guardar. Supongamos que el proveedor tenía que mandarte 10 piezas de un producto, pero cuando llegó a tu casa resulta que te mandó 9. Entonces aquí en la factura pro forma pues tú vas a tener como defenderte y le vas a reclamar, le vas a decir: oye, mira, lo que pasa es que te faltó un producto de este.
y ya le vas a mandar la captura. Mira, aquí está en la factura proforma. Entonces de esta manera es más que nada para que tú te protejas y que todo se haga de la forma correcta. Una vez que tú ya revises esta información de la factura proforma, ahora sí le dices al proveedor que está todo bien y ya procedes a hacer el pago. Recuerda que el pago también te lo tienen que enviar, te tienen que enviar un enlace por medio del chat y ese enlace te va a mandar a que tú puedas realizar tu pago por medio de Trade Assurance. Entonces, como puedes ver, así se ve la pantalla del pago aquí a través de Alibaba. Simplemente pues asegúrate que diga Trade Assurance Orden. Y de esta manera aquí tú vas a escoger si quieres pagar con PayPal, con tarjeta de crédito débito, Apple Pay, Google Pay. Si estás en México puedes hacer ahora transferencia bancaria. Esto es nuevo y puedes aprovechar que es bastante fácil. Entonces selecciona prácticamente el método de pago que más se te acomode y listo. Una vez que ya tú pues seleccionas el método de pago acá, recuerda que cada plataforma que uses te va a cobrar una pequeña comisión. Acá tienes el total y le das clic en pagar dependiendo el método de pago. Obviamente si escoges tarjeta de crédito débito, ingresas toda la información de tu tarjeta y le das clic acá en pagar ahora. Y listo amigos, cuando ya tu pago se realice, automáticamente le va a llegar la notificación al proveedor de que ya realizó tu pago y te tiene que comenzar a fabricar el producto. Recuerda que Trade Assurance va a proteger tu orden hasta $3,000, ¿ok? Para que lo puedas tener presente. Cualquier detalle que pase, pues tú puedes meter un reclamo y te van a regresar tu dinero. Entonces, ahora lo que sigue es que tú esperes. Recuerda que el proveedor te tiene que enviar el código de seguimiento. Supongamos que te lo va a estar enviando por la paquetería de DHL. Entonces te tiene que mandar el código de seguimiento para que tú puedas monitorear tu paquete y de esta manera ver por dónde viene. Ahora amigos, yo te recomiendo que si es la primera vez que tú estás importando, lo mandes a tu domicilio para que revises los productos y cheques que todo es de calidad. ¿Ok? Entonces recuerda que lo que es el impuesto, no importa si es Estados Unidos, México, España, cualquier país que tú lo mandes. En este caso, como estamos utilizando un courier como DHL, FedEx, UPS, ellos hacen lo que es todo el proceso de aduanas, lo hacen ellos, la documentación. Entonces ya a lo último a ti te van a estar avisando cuánto sería del pago de impuestos y pues tú lo debes de pagar. Hay algunas empresas que lo puedes pagar por medio de transferencia, por medio de tarjeta en línea, o hay empresas también que lo manejan en efectivo, creo que como es el caso de FedEx. Entonces para que lo tengas presente y no te preocupes por la cuestión de los impuestos. Ahora sí vamos a pasar a la parte de Amazon FBA, cuáles son los requisitos para vender en Amazon, etcétera. Y bueno amigos, para que tú puedas comenzar a vender en Amazon vas a entrar a la página principal que se llama sell.amazon.com, o si estás en México, vender.amazon.com.mx, y aquí te viene toda la información. Ahora lo más relevante que yo te quiero explicar, y para que tú puedas comenzar a vender en Amazon, recuerda que tienes que saber que Amazon tienes que pagar una mensualidad. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos vas a estar pagando $39.99 y esto te va a estar dando acceso a que tú puedas tener inventario ilimitado y prácticamente comenzar a vender tus productos. Recuerda que por cada producto que tú vendas, Amazon te va a estar cobrando una comisión que ahorita lo vamos a estar viendo, pero es muy importante que lo tengas presente. También acá en México se cobra lo que es una mensualidad, en este caso de 600 pesos mexicanos, pero en México pues hay una ventaja que tú puedes tener acceso, y es que Amazon te va a estar dando lo que es un año. Ahí te lo está poniendo, regístrate hoy y no pagues tarifa mensual por un año. Entonces un año lo vas a tener completamente gratis, y después de los 12 meses ahora sí ya vas a empezar pues a estar pagando lo que es la mensualidad. Pero tú, si te encuentras en México, puedes aprovechar esta gran oportunidad y comenzar a vender en Amazon FBA aquí en México, ya que pues como básicamente es nuevo, podemos decir, Amazon FBA en México lleva como 4 o 5 años, entonces está incentivando que las personas comiencen a vender en Amazon. Ahora déjame explicarte, por ejemplo, a qué tú tienes acceso por esos 599 pesos mexicanos al mes.
tienes acceso a esto que se llama Plan Profesional de Ventas. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente que vas a tener estos beneficios, vas a poder utilizar la logística de Amazon que se llama Amazon FBA, donde tú mandas tus productos a los almacenes de Amazon y prácticamente ya tú no tienes que mandarlos por ti mismo, sino que cuando el cliente compra el producto, Amazon le envía ese producto al cliente. Entonces créeme que esa es una gran labor que hacen ellos y pues a ti te lo ponen todo bastante fácil. Entonces también puedes solicitar vender en categorías adicionales, ahorrar tiempo creando listados de manera masiva, administrar el inventario, reunir los requisitos y ganar una mejor ubicación. Esto quiere decir para que puedas vender mejor tus productos, personalizar las tarifas de envío, etcétera. La verdad es que es un plan bastante completo y se llama Plan Profesional de Ventas. A esto tú vas a tener acceso por 599 pesos mensuales. Recuerda que en este caso es un año completamente gratis solamente para México, y date cuenta que aquí abajito te está recalcando que pues para Estados Unidos sería de $39. En este caso en Estados Unidos, si tú te encuentras en USA, pues no hay esa promoción, tienes que pagar $39.99, pero créeme que vale bastante la pena, ya que como vimos al principio el ejemplo de los productos que se compran en Alibaba, tú prácticamente le puedes sacar el doble o el triple de ganancia. Ahora amigos, si a ti te interesa ya comenzar a vender en Amazon de FBA, pues es importante que sepas los requisitos necesarios para abrirte la cuenta. Así que pon muchísima atención, porque generalmente si tú no tienes los requisitos a la mano, pues Amazon es muy especial en ese aspecto y no te van a dar acceso a la cuenta. Entonces, ojo aquí en estos requisitos. Acá Amazon te lo dice, asegúrate de tener toda esta información antes de iniciar el registro, así que es de suma importancia. Recuerda que te van a pedir lo que es nombre de titular de la cuenta. Esto significa pues tu nombre completo, y recuerda que toda la documentación tiene que estar a tu nombre. También todo por ejemplo el estado de cuenta bancaria, la tarjeta bancaria, todo debe de estar a tu nombre. Por ejemplo, si tú quieres pagar con Amazon y no tienes tarjeta a tu nombre y pones el nombre de tu esposa, no te lo van a validar y no va a ser posible que abras tu cuenta, ya que absolutamente todo tiene que estar a tu nombre. Esto es súper importante. También correo electrónico y número de teléfono móvil. En el correo electrónico, si tú tienes una cuenta con la cual compras cosas en Amazon, yo te recomiendo crearte otro correo para que las puedas separar. ¿Ok? Muy importante. Y lleves correctamente la administración del negocio. También información de tu empresa. Recuerda que tú te puedes registrar como una empresa o también como una persona. En este caso es importante que tengas la razón social o nombre de la persona física. En el caso de México, que prácticamente sería tu nombre completo, o lo que es la dirección comercial. Muy importante. También te van a pedir la clave interbancaria de tu banco, al cual pues te van a estar haciendo lo que son las transferencias, las ganancias que tú vayas teniendo. También una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Muy importante. Creo que en Estados Unidos solamente aceptan tarjeta de crédito para pagar la mensualidad. Recuerda que en el caso de México no te la van a estar cobrando hasta después de 12 meses. Aquí Amazon pues te lo está diciendo que ahí te van a estar cobrando la mensualidad. También después tenemos acá número de RFC. En este caso, en el caso de México se llama RFC. Si estás en USA, pues sería el número de registro de tu empresa, con el cual pues pagas impuestos. También documentos que te van a pedir para verificar tu identidad. En este caso, la identificación oficial es importante que la mandes escaneada, súper importante. En el caso de México, INE, IFE, pasaporte, licencia de conducir. También número de RFC. Muy importante esta parte, que lo tengas igual a la mano. Estado de cuenta bancario. Recuerda que tiene que coincidir con el método de depósito que se ingresará, es decir, todo tiene que estar a tu nombre. También un punto muy importante es que la dirección debe de coincidir, ¿ok? Por ejemplo, si en tu identificación oficial
tienes una dirección, esa dirección debe de coincidir con tu estado de cuenta bancario. De lo contrario, no te van a aceptar la cuenta. En el caso de México, constancia de situación fiscal del SAT. Y es importante acá, todos los documentos deben ser completamente legibles en PDF y en este caso que no deben de ser mayor a 90 días. Muy importante, de hecho estos requisitos están en PDF. Si quieres yo te lo voy a estar poniendo en el primer comentario y descripción de este video, o simplemente ahorita coméntame, por ejemplo, si quieres esta guía y yo te la estoy mandando en el momento que tú me escribas el comentario, te la puedo enviar a tu correo. Solamente ponme tu correo y te la hago llegar, porque aquí vienen todos los requisitos y también las instrucciones para darte de alta. Una vez que ya tengas tú los requisitos a la mano, ya puedes crearte la cuenta. Por ejemplo, en Amazon USA simplemente le das clic acá en Get Started, le das clic y ya te va a aparecer esta parte, y aquí en la parte de abajito dice regístrate ahora. Entonces simplemente vas a comenzar el proceso de registro. Igual aquí en Amazon México, empieza a vender, le vas a dar clic y acá abajo dice eres nuevo en Amazon, crea tu cuenta de Amazon. Recuerda que generalmente yo te recomiendo crear una cuenta nueva ligada a otro correo que no sea la cuenta con la cual compras pues prácticamente tus cosas diarias, ¿no? Entonces, muy importante esta parte. Simplemente vas a ingresar todo lo que te pide la plataforma y vas a seguir todas las instrucciones. Realmente es muy intuitivo el registro en Amazon y en tan solo unos minutos ya vas a tener el registro completado. Recuerda que Amazon va a verificar toda la información y te van a estar avisando si realmente van a abrir tu cuenta o no en el correo electrónico. Entonces, también una parte muy importante es que Amazon generalmente te hace una videollamada para verificar tus datos. Hay personas que la hacen y hay personas que no le toca. Entonces ya va a depender de Amazon para que puedas estar pendiente. Y listo, amigos, cuando ya tengas tu cuenta prácticamente ya es un paso más. Y quiero comentarte también de una herramienta que nos va a estar ayudando a ver si realmente los productos que queremos vender nos convienen o no nos convienen. Entonces supongamos que tú ya tienes tu cuenta en Amazon y ahora el siguiente proceso que debes de hacer pues es ver qué producto vas a vender, que lo vas a importar, etcétera. Entonces la herramienta que te va a estar ayudando bastante es esta que te voy a enseñar ahorita, para ver si el producto que tú quieres vender va a ser rentable o no. Súper importante, así que pon mucha atención. Por ejemplo, acá estamos en Amazon USA. Recuerda que la herramienta es la misma para México, etcétera. Y acá, por ejemplo, nos vamos a Pricing. Acá donde dice calculadora, vamos a darle clic. Y aquí nosotros podemos ver los costos. Vamos a darle clic acá abajito para acceder a la calculadora. Vamos a darle clic continuar como invitado y en este caso vamos a seleccionar la tienda de Amazon USA. Recuerda que también puedes seleccionar México, etcétera. Y aquí vamos a buscar el producto que nosotros queramos vender. Supongamos, amigos, que nosotros vamos a vender un dispensador de jabón. Simplemente acá lo traducimos en dado caso que no sepas inglés, y aquí simplemente lo pegamos y le damos clic en buscar. Y aquí, amigos, no importa, realmente no tiene que ser exactamente el producto que quieres tú vender. Simplemente vamos a darnos como una idea. Supongamos que yo el producto que quiero vender se parece aproximadamente a este que vemos aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es darle clic acá en seleccionar. Ahí, como puedes ver, date cuenta cómo tiene bastantes valoraciones, 3.743, lo cual está bastante bien. Es un producto que se ve que se vende muy bien. Y date cuenta, acá nos dice que este precio se está vendiendo en $19,99. Supongamos que yo quiero traer este producto para venderlo en Amazon y ponerle mi marca o hacer arbitraje, por ejemplo. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita es ir a Alibaba y ver en aproximadamente cuánto se está vendiendo y a cuánto yo lo puedo comprar. Entonces, como puedes ver, aquí yo encontré este producto que lo comprarías, por ejemplo, a $6. Ponle más el impuesto, etcétera. Vamos a ponerle que vendrías pagando $8 ya por todo por este producto. Entonces supongamos que tú lo vas a vender igual a $20, por ejemplo. Entonces aquí date cuenta cómo nos está diciendo esta parte, tarifas de Amazon. Esto quiere decir
que sería todo lo que te va a estar descontando Amazon. Recuerda que Amazon te va a descontar, en este caso, tarifa por referencia, tarifa por venta de artículo. Esa viene siendo la ganancia de Amazon. Por eso es muy importante pues que sepas todo esto que se va a desglosar. Y aquí en la parte de abajo viene esto que dice costo por unidad $9,78. Esto quiere decir lo que Amazon te va a descontar. Y acá dice beneficio neto, es decir, lo que te queda. Pero recuerda que tú le tienes que descontar el precio que te salió, que en este caso serían $8. Entonces vamos a sacar, por ejemplo, la calculadora y a $10.21 le vamos a descontar $8 y te van a quedar $2.21. Pareciera que es poco, pero por ejemplo, si vendes unas 50 piezas al día, 30 piezas al día, vas a ir viendo cómo se va acumulando poco a poco la ganancia y al final verás una buena ganancia. Y esto recuerda que solamente es de un solo producto. Imagínate si tú empiezas a vender 10 productos diferentes, 20 productos diferentes, es donde está el verdadero potencial. Entonces ahí lo tienes, esta herramienta completamente gratis de Amazon te va a ayudar para que tú puedas calcular pues tus costos, si realmente te conviene o no te conviene vender el producto que tú tienes pensado. Y recuerda, amigos, que tengo mi curso de Amazon en donde te enseño absolutamente todo acerca de este negocio. Es el curso más barato de Amazon por tan solo $49. Créeme que es una excelente inversión y te dejo toda la información en el primer comentario por si te interesa y continuamos. Entonces, amigos, realmente créeme que vender en Amazon hoy en día te aseguro que es bastante redituable si lo sabes hacer de la forma correcta. Igual en el curso tratamos toda esta información para que puedas aprender también al máximo. La verdad es que es una excelente inversión la cuestión del curso si lo quieres ver más al detalle. Entonces créeme que esta herramienta es súper importante. Recuerda que la vas a encontrar en la página principal sell.amazon.com o también la tienes en vender.amazon.com.mx. Igual ahí tendrás acceso a la calculadora de rendimientos de Amazon. Y por último, amigos, como puedes ver, así es Amazon Seller Central por dentro. Aquí, por ejemplo, en la parte de arriba tienes el menú donde puedes pues ver el catálogo, agregar los productos, checar tu inventario, administrar todo el inventario. También tienes la parte de publicidad, la parte de crecimiento, que eso está bastante interesante, que lo enseñamos también en el curso. La verdad es que está muy bien porque Amazon ya prácticamente tiene herramientas gratis ya para que tú no gastes más, como por ejemplo sugerencia de productos, explorador de oportunidades respecto a productos, y la verdad es que está muy bien. Sinceramente han actualizado excelente pues la aplicación de Amazon Seller Central. Y aquí, amigos, por ejemplo, inventario, administrar todo el inventario. Aquí puedes tú listar los productos, aunque no los tengas físicamente, tú los puedes listar para ver también si te conviene o no te conviene vender el producto, si Amazon te lo autoriza, si Amazon no te lo autoriza. Todo esto lo vamos a estar viendo en el curso, pero te aseguro que realmente es muy interesante comenzar tu nuevo negocio en Amazon FBA, y así es como se ve Amazon Seller Central por dentro. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante. También te dejo mi cuenta de Instagram en la descripción y en el primer comentario para que me puedas seguir. Cualquier duda, escríbeme un comentario o contáctame en mi Instagram para que te pueda ayudar. Muchas gracias por ver este video y te veo en el próximo video.